Padre, gracias por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra y gracias por lo que nos quieres hablar en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Apocalipsis, capítulo número 8 y 9, hablaba de la segunda serie de juicios, ¿te acuerdas? ¿Cuál fue la primera? ¿Te acuerdas también? Fueron los sellos, ¿te acuerdas? Bueno, y después de los sellos vinieron las trompetas, pero solamente 6 trompetas, y son 7. Pero aquí hay un paréntesis antes de la séptima trompeta. Pero el final del capítulo 9, después de la sexta trompeta, fue bastante triste porque decía, y ni aún así se arrepintieron esas personas, a pesar de que ellos estaban recibiendo y viendo los juicios de Dios sobre el mundo y sobre ellos, no se querían arrepentir. Como cuando uno sabe que tiene una vida bastante mala y que te está yendo como en feria y ni aún así te arrepientes, ¿no? Pues así estas personas. Pero entonces hace un paréntesis que va a responder a una pregunta. Y bueno, el día de hoy estamos exactamente igual. Las personas no se arrepienten, no quieren dejar su maldad ni su pecado. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo ayudar a esas personas? El capítulo 10 es la respuesta a esta pregunta. Entonces, dice primeramente en el verso número 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Bueno, para comenzar dice aquí que era un ángel fuerte. La palabra es la palabra ángelo, significa ángel o mensajero en algunos pasajes. Depende del contexto, se le puede dar bien el significado. Pero hay algunos que discuten aquí porque dicen, este ángel es Jesús, porque adelante tiene características semejantes a Jesús. Chécate lo que dice, mira, dice, estaba envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella estas cosas. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, si te das cuenta, pareciera la descripción acerca de Jesús, porque dice que tenía un arco iris, también tenía pies como columnas de fuego, también dice por allá abajo que emitía una voz, tenía una voz como de rugido de león, ¿no? Entonces, pareciera que es Jesús, pero hay diferentes posturas. Hay otra postura, dice que no es Jesús, sino que es solamente un ángel. Es semejante a la explicación de la semana pasada. ¿Por qué? Porque dice que era otro ángel. En el capítulo 8 y 9, ¿te acuerdas que cada uno de los ángeles tomaba una trompeta y se dispuso a tocarla? Y después de estos 2 capítulos dice, y había otro ángel. Entonces parece ser que es efectivamente otro ángel, ¿no? No como Jesús, es completamente distinto. La confusión se encuentra porque en el Antiguo Testamento se le denomina al Mesías como el ángel de Jehová. Pero aquí no habla de un ángel de Jehová, sino simplemente de otro ángel. Entonces, ¿qué me inclino a pensar yo? Que es simplemente un ángel, como los demás del capítulo 8 y 9. Aparte, la palabra otro, del versículo número 1, otro ángel, es la palabra alos, ¿te acuerdas? Es una palabra alos que significa otro del mismo tipo. Ajá, del mismo tipo. ¿Del mismo tipo de quiénes? Pues de los ángeles del capítulo 8 y 9. Entonces parece ser que precisamente habla de un ángel más. Bueno, pero al menos es como lo que yo creo que es simplemente un ángel. Ahora, es un ángel fuerte. Entonces, como dice fuerte, algunos piensan que incluso puede ser el ángel Miguel, aunque tampoco dice el texto, ¿ok? Pero algunos dicen que es el ángel Miguel que aparece en Daniel 12, versículo 1, 6 y 7, porque tiene características similares. Chécate lo que dice Daniel 12. Dice así, en el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan inscritos en el libro.
En el verso 6 dice, dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? De aquí, chécate que dice que este ángel está sobre los ríos. Y dice el verso 7, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, alzó sus manos, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, si te das cuenta, es muy parecido al relato que vemos aquí, de un ángel que es fuerte, ¿no? Que es uno de los grandes entre los ángeles, es un ángel que también alza sus manos, es un ángel también que está sobre un río. Entonces parece muchísimo la descripción. Entonces algunos piensan que es Miguel, pero te digo, no lo sabremos jamás, ¿no? Hasta que estemos ahí en el cielo con el Señor. Ahora, también dice que vio descender a este ángel fuerte, en Apocalipsis 10, y dice que lo vio envuelto en una nube. Recuerda que es Juan viendo la visión, ve a un ángel descendiendo, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza y su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Ahora, creo que vamos a este punto. Si no es Jesús, ¿por qué se parece a Jesús? Una de las respuestas creo que más lógicas que encontramos en la Biblia es que todo lo que está enfrente de Jesús empieza a parecer a Jesús, por el simple hecho de que están en su presencia. Creo que ese es un principio cristiano, ¿verdad? Que lo podemos ver muy claramente. Cuando tú y yo pasamos tiempo con Jesús, nos empezamos a parecer a Jesús. Decía hace ratito que yo tenía un amigo argentino que se llamaba Max, que ya te conté alguna ocasión. ¿Qué pasó, Marito? ¿Cómo estás? ¿No? Y ahora ya andaba yo igual. ¿Qué pasó, mi Max? ¿Cómo estás? Imagínate que mi mamá me hubiera escuchado, me hubiera dicho, oye, hermano, tú eres más oaxaqueño que un tamal, ¿no? Pero ahí estaba yo, ¿no? ¿Qué pasó, mi Max? ¿No? Pues se te pega, ¿no? Igual así, nosotros empezamos a adquirir el carácter de Cristo cuando nos relacionamos con Él. Pero creo que esto nos lleva a un principio súper importante. Si estamos en un mundo caído, en el que no sabemos cómo poder servir a Cristo, cómo participar junto con la iglesia, qué hacer delante de todas estas personas que no se quieren arrepentir, el primer punto es, pasa tiempo en la presencia del Señor y deja que Cristo te transforme. Eso es lo más importante, a fin de cuentas. Y el primer paso que yo puedo dar. Porque siempre estamos como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y siempre luego les decimos, pues, congrégate, ¿no? Discipúlate, asiste a un grupo. Y, ok, sí, pero ¿y luego qué hago? Pues por eso, o sea, congrégate, discipúlate. Porque eso es lo importante. Antes de poder predicar el Evangelio y hacer otras cosas para el servicio del Señor, lo primero es, en verdad, dejar que Cristo te transforme pasando tiempo con Él. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo pasas con el Señor? ¿Pasas tiempo con el Señor? Ahora, pasar tiempo con el Señor de manera práctica y real es a través de la palabra de Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí en 2 de Corintios, capítulo número 3, en el verso 18, ahí lo explica así de esa manera. Dice, 2 de Corintios 3, 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. O sea, lo que está explicando es que la palabra es como un espejo en el que podemos vernos a nosotros mismos, pero también podemos ver la gloria del Señor a través de la Escritura. Y cada vez que pasamos tiempo conociendo a Cristo, buscándolo a través de la palabra nos va a transformar a nosotros. ¿Quién podría estar enfrente de Cristo y seguir exactamente igual su vida? ¿Verdad que no? No podemos. O sea, cuando nos acercamos a Él y vemos realmente quién es Él, lo que hizo por nosotros, una de dos, o te endureces o te ablandas y te quebrantas, porque no hay manera de poder estar delante de nuestro Señor Jesús, que tanto nos amó, que derramó su sangre, que hizo todo por nosotros y que podamos salir de aquí, digamos, bueno, pues, ¿y ahora qué onda? ¿Vamos a las tortas o qué hacemos? No, te sales pensando en todo lo que Jesús es y lo que Jesús hizo por ti. Desde el primer momento que Dios tocó nuestros corazones, ¿a poco no fue así? ¿No? Decía por ahí un pastor, es como un tren que llega a 100 kilómetros por hora y te da, ¡pum! Nunca vas a quedar igual. Así es el Señor Jesús. Su amor, su compasión nunca te deja igual. Entonces todo depende. Si quieres ser usado por el Señor, deja que el Señor te transforme en su presencia. Pasa tiempo con Él. Ahora,
Todo esto también tiene que ver con un pasaje, déjame decirte, es Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18 dice lo siguiente. Estamos en los 3:18 de toda la Biblia. En Segunda de Pedro 3:18 dice, Pedro? Primera de Pedro 3:18, perdón. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo que aquí dice es que Cristo, Él padeció una sola vez por los pecados. Y lo que quiero hacer referencia con esto es que la única manera de poder ser transformados es abrazando la realidad de que Cristo murió por todo lo que has hecho. O sea, uno no va a poder ser transformado si en verdad no contemplas eso, que en verdad Jesús pagó por todo, ¿no? Y por todas esas cargas que traigo de mi vida, de todas las malas decisiones que he tomado, de todo lo que he dañado a mi esposa, a mis hijos, todo eso lo dejó en la cruz clavado el Señor Jesucristo. Pagó una sola vez por todos tus pecados. Cuando tú entiendes y abrazas esa verdad, todo cambia en tu vida. En verdad, todo cambia. Porque ya no hay culpa, porque ya no hay castigo, porque todo empieza a ser diferente. Y necesitas vivirlo, necesitas experimentar ese perdón en tu corazón. No sé si hoy vienes con una carga así. Es que lo que estoy haciendo, lo que dije ayer, lo que he lastimado a mi familia durante 30 años, ¿no? Lo que como hijo todavía hago. Y escuchar esa buena noticia, cómo Jesús pagó todos sus pecados en la cruz. El justo por los injustos, ¿no? Cuán injustos hemos sido con el Señor y cuánto nos ha perdonado el Señor. Pero regresando a Apocalipsis capítulo número 10, esto del perdón de pecados tiene todo que ver con el verso 1 también, porque dice que este ángel, que está en la presencia de Dios, tiene un arcoíris en la cabeza, ¿no? ¿A qué te recuerda el arcoíris? Exactamente, ¿no? Al pacto. ¿Cuál pacto? Al que Dios hizo con la humanidad. ¿Cuándo? En la época de Noé, después del diluvio. Después de que pasó el diluvio, solamente se salvó Noé y su familia. Y después de que bajaron del arca, había un gran arcoíris que Dios había creado como señal de un pacto, de que nunca enviaría un juicio a través de agua nuevamente. Entonces, digamos así, significaba la misericordia de Dios, de no darte lo que te mereces a la humanidad, ¿no? Pero eso tiene todo que ver con el perdón. Porque te decía, no hay manera de ser transformado sin antes contemplar su gran misericordia y que eso se te impregne en tu corazón, en tu vida. Y que cuando andes así por la calle caminando, todos puedan ver así, este cuate tiene algo. Claro, es que conocí lo que significa la misericordia de Dios. Y le decía ahorita en la mañana, y no se trata de algo que te sabes en la Biblia porque creciste en la escuelita dominical y te lo sabes, sino es algo que has experimentado. La misericordia significa no darte lo que te mereces, o también puede significar compasión o incluso amor, gesed en hebreo. Mi pregunta es, ¿has experimentado el amor, la compasión o la misericordia de Dios en no darte el castigo que te mereces en tu propia vida? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? Y si lo has hecho, ¿a poco no ha cambiado de todo nuestra vida esa sola verdad, esa sola realidad de que Él realmente nos ha pasado por alto todos nuestros castigos, ¿no? Eso es. Y si no, déjame decirte, el Señor murió por tus pecados. El Señor Jesucristo quiere pasar por alto todo lo que has hecho. Ese es el amor del Señor Jesús. ¿Cómo? Creyendo en que Jesús murió por tus pecados. Y es un regalo gratuito que se recibe por creer. Así es que eso puede cambiar tu vida por completo, te puede transformar. Bueno, pero acá adelante, continuando con el texto, dice que tenía en la mano un librito en el verso número 2, ¿verdad?
Y este librito no es el mismo del capítulo 5, verso 1, porque estaba lleno de letras por dentro y por fuera del capítulo 5. ¿Te acuerdas que tenía muchas cosas, tantas que tenía que escribirse al reverso? Pero este no, ese es un librito. En el griego es distinto a la palabra librito a la palabra libro. Bueno, creo que también en español, ¿verdad? Pero luego lo leemos como si fuera lo mismo, pero no. El diminutivo es por algo. Ajá. Entonces, un librito habla más bien como de un folleto. Entonces, probablemente eso nos indique qué contiene este libro, aunque no lo dice, y nunca lo sabremos hasta que estemos con el Señor, pero probablemente habla del Evangelio. O probablemente habla de lo que dice el verso 11 más adelante, de la profecía que Dios le había encomendado a Juan dar a las naciones. Solamente es una teoría, pero te digo, no lo sabemos, como muchas cosas de la Biblia que no sabemos. Y aquí no se trata de explicar eso, pero dice que tenía un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar, verso 2, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces. Entonces aquí hay un juicio que va a realizar este ángel, y algunos piensan que es sobre toda la tierra, por eso pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Algunos piensan que el mar representa al mundo y va a ejercer un juicio sobre el mundo y sobre las naciones, etc. Hay muchas interpretaciones de esto, pero digamos así, es un juicio. Ahora, también dice que clamó a gran voz. Ajá. Esto de clamar a gran voz es como gritar o alzar la voz muy fuerte, ¿no? Eso es lo que está haciendo este ángel. Muy similar a lo que hizo el pueblo de Israel cuando los guió Josué a la tierra prometida y entraron, y antes de tocar después de tocar las trompetas dieron un gran grito, ¿te acuerdas? Bueno, fue antes, de hecho. Dieron un gran grito. Es parecido a esta situación. Y está anunciando de alguna manera también que el rey ha llegado a tomar la posesión de la tierra. Pero entonces de eso trata. Y dio una gran voz, como ruge un león. No es un león, pero dice que habló a gran voz como un león. Entonces probablemente habla de algo fuerte, de un gran clamor. Lo hizo en voz muy fuerte. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. La pregunta es, ¿a poco los truenos hablan? Pues no, ¿no? Entonces te das cuenta que no son truenos, sino que son seres, ¿no? De hecho, en el verso número 4 dice que cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan, pues yo iba a escribir lo que dijeron. Entonces te das cuenta que son seres, no sabemos exactamente qué seres, pero probablemente son ángeles, porque en el capítulo 8, versículo número 2, vimos que había ángeles delante de la presencia de Dios, con trompetas. Entonces, probablemente son también ángeles estos, ¿no? Pero dice que cuando emitieron sus voces, Juan iba a escribir y de pronto le dijo uno de ellos, ¿no? Le dijo una voz del cielo más bien. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces, ¿quieres saber qué les dijeron? Pues no sabemos, tampoco, ¿no? Dice, pues ¿para qué vine? Pero eso es algo muy importante porque tiene todo que ver con lo que estamos respondiendo. ¿Qué hago en medio de ese mundo caído que no quiere responder ante Dios? Bueno, en primer lugar, creo, lo más importante aquí es, dijimos, déjate ser transformado, pero número 2, prepara tu corazón para la palabra de Dios. ¿Cómo? Clamando a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Es exactamente lo mismo que hizo Esdras en su época. Esdras capítulo número 7, verso número 10, dice Esdras. Bueno, dice de Esdras, así. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La primera parte dice que Esdras fue usado como un profeta de Dios y como una persona muy útil en las manos de Dios porque él preparaba su corazón. Entonces el hecho de que este ángel esté clamando me hace pensar en una forma en que yo puedo involucrarme en medio de este mundo caído para servir a las personas, clamando. ¿Y cómo? A gran voz. Esto habla de un clamor genuino, de un amor por las personas, de un verdadero interés por estas personas que están rumbo a la muerte eterna, que no conocen a Dios y que incluso sus vidas están por los suelos. Y digo, ¿qué puedo hacer por ellos? Ponte a orar.
Y a veces ni siquiera oramos, y cuando oramos así como cualquier cosa, no clamamos ni a gran voz, porque la verdad es que a veces nos duele reconocer que no nos importan. Pero este pasaje habla de que tenemos que tener un cambio de actitud en cuanto a las personas, de que amemos a las personas, de que en verdad, así como ellos, nosotros también estábamos igual de perdidos y alguien oró por nosotros. Yo sé, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo me convertí al Señor, yo no conocía a estas personas, pero hubieron personas que estaban orando por mí cuando yo empecé a ir a la iglesia. Ajá, y me acuerdo de quiénes son, ¿no? Y ahí van a San Antonio. Estábamos en otra iglesia y nos volvimos a encontrar en San Antonio. Pero entonces cuando las volví a ver fue como, wow, estás aquí, gracias, gracias. Y ellas así como, sí, X, ¿no? Y yo, no, es que no tienes idea de lo que hiciste. O sea, si tú no hubieras orado por mí, si no te hubieras interesado en mi vida, quién sabe dónde estaría. Entonces, chécate qué tan importante es que puedas tú orar por las personas que están perdidas. A gran voz. Ok, ahora también otra cosa. También vemos aquí que hay cosas que solamente Juan supo. Que escuchó la voz de los truenos, de estos ángeles que probablemente parecían truenos, por eso les llama así. Y estaba a punto de escribírnoslas para que todos supiéramos el chisme. Y Dios le dijo, no, esas son cosas que solamente quiero que tú, Juan, sepas. Y nadie más. ¡Órale! Entonces, creo que esto habla de que una de las cosas que debo entender, ¿no? Si quiero servir al Señor, es que no todo se trata de predicar. Muchas veces se trata más bien de escuchar lo que Dios tiene para mí. Porque primeramente se trata de eso, de una relación íntima y personal con Cristo. Y la pregunta es, wow, ¿y qué cosas son las que Dios quisiera decirme a mí personalmente que no le quiere decir a nadie más? ¿No te emociona la idea de saberlo? ¿Cómo saberlo? Pues ayer pusimos el ejemplo de Samuel en la conferencia, ¿verdad? Dijimos que Samuelito era un niño que, a diferencia de Elí, que era el sacerdote y que tenía que estar en el tabernáculo, Elí se la vivía dentro del tabernáculo. Y ahí fue donde le dijo Dios a Samuel, Samuel, Samuel. Y le dijo, quiero que hagas esto y esto y esto y esto. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo saber lo que tiene personalmente para mí? Viviendo en la presencia del Señor. Eso es lo que tengo que hacer. Ahora también, te digo, hay veces en que uno tiene un momento de devocional familiar, lectura familiar o en la iglesia, está padre eso, pero no te quieres perder las cosas especiales que Dios tiene para tu propia vida. Entonces no te las pierdas, lee la Biblia en tu casita, anhela eso. Dios, ¿qué quieres para mí, papá? Yo sé que tienes cosas que decirnos a la iglesia, pero a mí, ¿qué es lo que me quieres decir a mí personalmente? Eso es súper, súper importante. Ahora también déjame decirte una cosa. Como lector del pasaje, nosotros nos quedamos así de, ¿y qué le digo? Pues no sabemos. ¿Y sabes qué? Hay cosas que el Señor no te va a decir. También. ¿Y sabes qué? Hay que estar contentos con eso. Porque no todo lo tienes que saber. Solamente Dios te va a decir lo que tienes que saber. Y Él sabe lo que tienes que saber. No tenemos que saberlo todo, familia, y tenemos que tener contentamiento con lo que el Señor nos dice y con lo que no nos dice. A mí me sacaba un chorro de onda que al principio de mi vida cristiana era como, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago? No, pues tú tranquilo, ¿no? O sea, tú nada más lee tu Biblia y ahí el Señor te va a ir hablando. No, pero dime qué tengo que hacer. No, ponte a leer tu Biblia. Así me decían ahí en San Antonio, y yo así de, ok, ¿no? Yo ya quería que me respondieran todas mis dudas. Y siempre, ¿no? Me acuerdo mucho de pastores, ¿no? David Díaz, estaba siempre también César Cárdenas, el pastor Fermín, me decían, lee tu Biblia, solamente lee tu Biblia. Y yo, es que tengo un problema, no me estás entendiendo. Necesito que ya me lo digan ya. Y no es así. ¿Por qué razón no me quiso decir Dios las cosas que yo quería oír? ¿Por qué no me contestó en ese momento? Porque no era lo importante. Lo que Dios te diga en tus tiempos personales, eso es lo importante. Y a lo mejor tú dices, pero lo que yo quiero saber es cómo voy a resolver mi deuda.
¿Cómo voy a resolver mi conflicto con mis hijos? A ver, quiero saber. A lo mejor Dios dice, tú crees que eso es lo importante, pero realmente lo importante es lo que te estoy diciendo y no me haces caso. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo Dios? Porque eso es lo importante. A lo mejor para ti es bien X, pues ¿cómo que quiere que ore? No, eso no es importante. Lo que yo quiero saber es esto. No, a lo mejor lo que Dios está diciendo, no, esto es lo importante. Quiero que me busques, quiero que me leas, quiero que me ames, quiero que me... No sé, lo que te diga. Así es que presta atención a eso. Y hablando del contentamiento, ahorita, por favor, si se me olvida, cuando lleguemos al verso número 9, así dime, el 9, Josué, el 9, ¿ok? Así me recuerdas, por favor. Pero vamos a ver algo más del contentamiento en el verso 9. Ok, pero también entonces dice que este ángel alzó la manita y juró por el que vive por los siglos que Dios iba a, que ya no sería más el tiempo, o sea, que ya se iba a cumplir, pues, lo que Dios había anunciado a sus siervos los profetas y que todo misterio se consumaría. Entonces, en el Antiguo Testamento había muchas promesas acerca de del día del Señor, del regreso de Cristo, de la manifestación del Señor Jesucristo. Habla mucho en las profecías en el Antiguo Testamento. Lo que está diciendo es que el ángel está siendo simplemente testigo de que Dios va a cumplir esas promesas de su manifestación. Y lo que podemos entender acerca de esto es que cuando yo lea mi Biblia, la lea sabiendo que es un sitio confiable. Porque de repente, como dudamos de la Biblia, de que realmente lo que necesito es esto, nos empezamos a tratar de buscar soluciones por otros lados. Cosas que no son la Biblia. Puede ser una persona, un amigo, un, entre comillas, consejero, ¿no? Pero es eso, ¿no? A veces simplemente son fuentes que no son la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿son confiables en serio? ¿En serio? Yo dudaría que es confiable algo cuando no ponen a Dios ni siquiera en la ecuación. Y también dudaría de alguien que da un consejo pero no pone a Dios como lo más importante en su consejo. La verdad. Y estamos en un mundo en donde todo el mundo quiere dar sus opiniones y consejos, pero no ponen a Dios en primer lugar. Ayer lo veíamos con el pastor Benji, ¿no? Entonces, qué importante es recordar y confiar. No, si quiero saber algo está aquí y solamente aquí y puedo depositar mi confianza completa en esto. Entonces ven a la palabra y cree que es confiable y que ahí va a estar la respuesta del Señor. La palabra es la palabra profética más segura, dice Pedro en 2 de Pedro 1:19, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, si estuvieras en un lugar así súper oscuro y ves una luz, pues ahora sí que no la pierdas, brother, porque si no te pierdes. Y es lo que dice, ¿no? Es tan segura que tú puedes estar con los ojos ahí y nunca te vas a perder. Nunca te vas a ir a la oscuridad si estás viendo hacia ese lugar. Es eso. Es completamente confiable la palabra de Dios. Bueno, entonces continuamos con el texto, ¿no? En el verso número 7, solamente quiero aclarar, dice que este ángel dijo, el tiempo no será más, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, ¿no? Entonces lo que está diciendo es que por fin, después de la séptima trompeta, van a comenzar la manifestación de Cristo, es lo que está diciendo. Y la palabra misterio no es una palabra mística, el día de hoy lo entendemos así, pero no era así el original. La palabra es la palabra mysterios en griego, que significa que algo que estaba oculto ha sido revelado. Cuando, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Te ha pasado esas veces que estás así bien misterioso y te cacha tu mamá así de, ¿qué estás haciendo? ¿No? Lo que pasa es que estaba guardando esto, mamá. Ok, ya me resolviste mi misterio, estabas muy misterioso, hijo, ¿no? Bueno, ok. Entonces, un misterio es algo que ha sido revelado o mostrado con claridad. Entonces, de lo que está diciendo aquí es que cuando toque la séptima trompeta va a manifestarse Cristo. Y esta es una verdad que estaba oculta, pero que fue revelada más adelante, ¿no? Que el Señor Jesucristo va a mostrarse, va a venir. Bueno, entonces, y lo habían anunciado los siervos, los profetas. Ok. Pero, ¿qué me pongo a pensar?
En la Biblia no hay cosas así, ya sabes, de repente se ve la Biblia como algo como, ese libro, quién sabe cuántos secretos tendrá. De hecho, hay una comercial en Spotify que como me choca, la verdad. Porque es de los misterios ocultos de la Biblia. Es como, brother, la Biblia no tiene nada oculto. O sea, lo lees y dices, soy un pecador. ¿Qué tiene eso de oculto? O sea, no hay nada oculto en la palabra. Todo fue claramente revelado en la Biblia para que todos lo entendamos. Entonces, no. Pero eso sí, aunque todo está así, a la luz, el problema es que nosotros muchas veces no podemos entender las cosas de la Biblia, pero no porque no estén claras, sino porque nosotros estamos ciegos. Porque tenemos un velo en los ojos y que no nos permite entender el texto, porque el pecado hace eso. El pecado ha creado un efecto tan duro en nuestras vidas que no nos ayuda a entender lo que dice el texto. El pecado nos cega el entendimiento. Le hace 2 de Corintios capítulo 4, donde dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero necesitamos que alguien nos quite ese velo. Y dice ahí el mismo Pablo, por Cristo es quitado ese velo. ¿Cuándo? Cuando creemos en el Señor Jesucristo. Cuando lo estamos conociendo. Entonces mi punto es, lee la Biblia si tú quieres ser usado por Dios. Pero para poder entenderla tienes que pedirle ayuda a Cristo para que te revele, para que te quite el velo, para que te abra los ojos para ver con entendimiento la palabra de Dios. El Salmo 119, en el verso número 18, dice, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué significa? Que yo por mí mismo no puedo. Necesito pedirle a Dios que me abra los ojos de mi entendimiento para poder entender las maravillas de su ley. No sé si te ha pasado que muchas veces lees el mismo texto y te quedas así de, está bien bonito, sí. Y hay un momento de repente ahí por ahí, ¿no? Que de pronto lo lees y dices, no, espérate. ¿Qué, ¿dice esto que creo que dice? Y te empiezas a asombrar. A ver, dice esto, dice el otro, mira lo que dice. Y le platicas, oye, ya te platiqué que Cristo perdonó mis pecados. Y todo así, pues sí, ¿no? ¿Pero por qué lo entendiste ahorita? Pues porque te lo reveló el Señor. Entonces yo quiero animarte a eso, ¿no? Yo sé que conocemos mucho la Biblia algunos, ¿no? Bueno, más a lo mejor tú que tienes más años que yo en Cristo, ¿no? Pero déjame decirte que una cosa es saberte de la Biblia y otra cosa es que Dios te la revele. Me encanta porque, ¿te acuerdas de esos que iban camino de Emaús? Era Pedro y alguien más probablemente, pero iban camino de Emaús y de repente estaban platicando con una persona y no se habían dado cuenta que era Jesús. Iban platicando y dice que esa persona de pronto les abrió las escrituras. Y el corazón de Pedro y el otro estaban así. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Quién es este que me está explicando todo y le estoy entendiendo? Es Jesús, que le estaba abriendo el entendimiento. Y así es bien diferente cuando leemos algo guiados por Dios, ¿no? Por el Espíritu, por Jesús. Entonces te animo a que busques eso. Pídeselo, porque aquí la oración de los salmos es eso. Señor, abre mis ojos. Como esa canción, ¿te acuerdas? Abre mis ojos, oh Cristo. Es eso, pídele, abre mis ojos. Yo quiero verte, yo quiero mirar las maravillas de tu ley, ¿vale? Bueno, sigamos. Verso 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Entonces, qué raro, ¿no? Ya ni los hawaianos cuando se preparan sus cosas estas con papel de arroz, ¿no? O sea, no es que esté diciendo aquí que le gusta la dieta de papel a Juan, ¿no? Pero está ocurriendo algo así bien extraño, ¿no? Dice que este ángel le dijo, agarra ese librito y cómetelo. Es lo que dice. Y es muy similar precisamente a lo que... Bueno, primero déjame decirte que se lo comió. Yo pienso que a lo mejor es algo metafórico. Espero no equivocarme en esto. Porque creo que más adelante Juan va a tener que hablar de parte de Dios. Y para poder hablar de parte de Dios, primero tenía que asimilar lo que estaba escrito en ese librito. Creo que es algo metafórico, pero
No hay problema con eso. La aplicación es muy importante. ¿Sabes? En Esdras 7:10, ahorita que lo leímos, dice Esdras 7:10 que había preparado su corazón para inquirir en la ley, o sea, para buscar al Señor, para leer la Biblia, ¿no? Eso es lo que estaba haciendo Esdras. Pero también dice, y para cumplirla. Ajá. Y es exactamente lo mismo que vemos aquí. Vemos a Esdras en Apocalipsis, capítulo número 10. Y dice que él la inquirió para cumplirla. Y es precisamente a lo que se refiere este ángel. Le dice a Juan, cómete el librito. Cuando tú te comes algo, ya no es comida. Se convierte en nutrientes que pasan a formar parte de tu cuerpo. Entonces ya el alimento es parte de ti. Por eso luego muchos dicen, eres lo que comes, ¿no? Entonces, bueno, pero es eso, porque pasa a ser parte de tu vida, ¿no? De tu cuerpo. La idea es la misma. Comer la palabra de Dios significa que eso deje de ser algo externo y que ahora forme parte de tu vida. Ajá. Ya no solamente se trata en la verdad de, por ejemplo, de orar, sino ahora que yo sea una persona de oración. O ya no se trata de entender que el pecado está mal, sino ahora se trata de ya no vivir en pecado. Y así, es llevar las cosas a mi vida. Eso es comer la palabra. Y eso es precisamente lo que nos enseña el texto. Si quieres tú ser una persona usada por Dios en un mundo caído que no se quieren arrepentir, comienza comiendo la palabra, ¿no? Dejando que la palabra ahora forme parte de tu vida. Llevarla a la práctica, obedecer la palabra. Eso es lo que nos enseña el texto. ¿El 9? El 9, ¿quién da más? Pero déjeme explicar algo más, nada más. Casi, sí. Ahora, dice Juan que cuando lo probó era dulce, pero luego se convirtió muy amargo, ¿no? Entonces, eso está bien interesante porque hace referencia a la palabra. También el Salmo 19:10, chécate lo que dice, ¿no? El Salmo 19:10 dice, deseables, hablando de la palabra, dice, deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Habla de la palabra de Dios. De hecho, ¿sabías que ahí en Israel a los niños les enseñan el abecedario haciéndoles letritas de miel y se las tienen que comer? Está muy interesante. Pero es la misma idea con la Biblia, ¿no? Cuando la empiezas a probar, es así, es dulce, es deleitosa. ¿A poco no cuando empezamos a conocer a Cristo ibas a las prédicas y decías, qué bonito, qué mensaje tan increíble, la gracia, el amor, la misericordia, wow? Y sales así de la iglesia y es como, me siento bien padre, ¿no? Y muchas veces sale uno así de la iglesia, ¿no? Y todo contento. Y llegas a tu casa, ¿por qué estás tan feliz? Ay, es que vimos del amor y del perdón. Y también, por cierto, vimos que dice la Biblia que me tengo que arrepentir. Ay, ya me amargó. Pero es eso, ¿no? Que la palabra tiene ese efecto de ser deleitosa, pero cuando llega a lo profundo de tu corazón, te confronta. Porque te das cuenta que no eres lo que piensas que eres. Lo que ayer, ahí vamos bien con nuestro matrimonio, todo bien padre, ¿no? Todo muy, muy bonito, ¿eh? No, salieron las arañas, las cucarachas, los escorpiones, todo así salió. Te amarga, pero está bien padre porque aunque es amargo, el darte cuenta quién realmente eres a la luz de la palabra, el reconocer la amargura, eventualmente va a cambiar tu vida en una vida dulce. Y no solamente la tuya, sino que va a influir a todos los demás. Entonces es bien importante, ¿no? Yo no puedo traer dulzura, aliento a la vida de las personas si yo también no he probado esa amargura de saber quién soy. Soy un hombre pecador, irremediablemente pecador y que no tengo salida más que venir a mi Señor.
No vas a poder compartir el Evangelio si tú mismo no has probado eso amargo en tu vida. Entonces deja que la Biblia te muestre esas cosas indeseables, amargas y dolorosas de tu corazón, para que entonces también te pueda transformar y cambiar. Ahora también acá adelante, ahora sí que dicen que el 9, ¿que qué? Déjame decir que en la Biblia hay que tener contentamiento con lo que Dios nos decía, es lo que ahorita vimos. Pero ¿sabes qué? Hablando de eso, hay muchas personas que luego decimos, o sea, ya te escuché, tu prédica está muy padre, pero, o sea, no me llena. O sea, dime algo más, no me llena. O sea, he estado teniendo que buscar en otro tipo de plataformas, en YouTube, con libros, porque pues es que pues, tu prédica, pues como que no. Pero déjame decirte algo, mi hermano, con mucho amor y respeto, ¿verdad? Cuando empezamos a buscar cosas por 20 lados y no soy satisfecho y estoy buscando más y me siento así, no es precisamente porque la palabra no te llene o por la culpa de tu servidor, que aparte soy bastante mal predicador, pero no es por eso. ¿Sabes cuál es la razón de que uno no está contento? Porque uno no se come la palabra. Nada más la saboreas, haces un buche y la escupes. Porque si la come uno estaría satisfecho. Pero entonces ahí está el problema. No estamos contentos y satisfechos en nuestra vida con la palabra de Dios porque no dejamos que eso forme parte de nuestra vida. Solamente la masticamos. Solamente la saboreamos, pero no nos alimentamos de la palabra. Alimentar significa obedecer la palabra. Alimentar significa practicar la palabra. Entonces, por eso es que no estamos saciados. Así es que, qué importante, ¿verdad? Es llevar a la práctica la palabra. Pero, más adelante en el verso número 11 termina diciendo, la voz, ¿no? Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces le dijo, ¿sabes qué, Juan? Es necesario, ¿no? Entonces, que profetices. Para empezar, es necesario para Juan y es necesario para todos. El mismo Señor Jesucristo en Marcos 13, del verso 3 al 10, enseñaba que era necesario predicar el Evangelio a todas las naciones. Y el día de hoy exactamente igual. Si tú no dejas que Dios haga una obra en tu corazón, entonces ¿cómo va uno a poder cumplir con este mandato de hablarle de Cristo a las demás personas? Y es necesario que lo sepan. No se puede. Para poder suplir la necesidad de otro, yo tengo que primero tratar mi propia vida, ¿no? Pero si la trato, es necesario que vayamos y también la compartamos. Ahora, dice que es necesario que profetice, le dice a Juan. Esa palabra profetizar significa hablar de parte del Señor, en palabras muy simples, ¿no? Eso significa profetizar. Y de igual manera lo hizo Esdras, otra vez Esdras, te digo que es Esdras 7:10. Esdras dice que preparó su corazón para inquirir en la palabra de Dios, para cumplirla y para enseñarla. Qué importante es que yo inquiera en la palabra, la estudie. Qué importante es que yo cumpla la palabra, la llame a mi vida, la coma, pero qué importante es que yo la hable a otras personas y que no me quede con lo mismo, para mí mismo, todo para mí, ¿no? Imagínate que está ahí un mendigo y te está viendo comer tu torta bien sabrosa, así de milanesa con aguacatito y todo, y tú así de, ¿qué onda? Oye, necesitas comer, alimentarte, te vendría bien una torta. Permiso. No manches. ¿No se te haría algo demasiado cruel? ¿Mala onda? ¿Gacho? ¿Despiadado? Y eso pasa porque luego uno es bien egoísta y nada más quiere unas cosas para uno. Lo que me importa es yo estar bien, pero los demás no me interesan tanto. O sea, sí, hazlo. Tú hazlo por tu cuenta. No, si nos dio el Evangelio a nosotros, si nos hace nuestro corazón, si hemos probado cómo Dios nos perdonó y nos transforma y todo esto, pues oye, pues invítale. Y para eso es. Nos salvó para poder ser testigos ante otras personas, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que enseñarle? ¿Qué tengo que decirle? Pues el Evangelio. El Evangelio es como un folleto. Hasta luego me encanta que hay folletitos con el Evangelio. Pero es lo que tengo que decirle. El Evangelio significa las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Que Cristo vino a perdonarnos a través de su muerte en la cruz.
y que resucitó al tercer día. Esa es la gran buena noticia, y que está dispuesto a perdonarnos y darnos una vida nueva. Entonces eso es lo que tengo que decir. Y es un mandato. Mateo 28 dice Jesús, y de hacer discípulos a todas las naciones. Por cierto, ¿a quién tengo que decirle esto? A todas las naciones. ¿Y cómo? Pues lleno del Espíritu Santo. En 2 de Pedro capítulo 1, verso número 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que está diciendo este texto es que ninguna de las personas que habla o que habló en el pasado acerca de Cristo habló por cuenta propia, sino que Dios los ayudaba para poder hablar esas cosas. Y es lo mismo el día de hoy para nosotros. Necesito depender del Espíritu Santo para entonces poder platicarle a otras personas. Hechos 1:8 dice, ¿no? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Espíritu te da poder para testificar de Cristo. Y es algo que necesitamos porque no podemos hacerlo por nosotros mismos. Es el Espíritu de Dios el que nos da la fortaleza, el denuedo, el poder para hacerlo. ¿Y cuántas veces tengo que hacerlo? Porque ya le dije como 20 veces a mi vecino y nada más no quiere. Y dice aquí, Juan, es necesario que prediques otra vez. En aquel tiempo va a tener mucho sentido como el día de hoy, pero imagínate, estás en la gran tribulación, no que estés en la gran tribulación, pero imagínate que estuvieras en la gran tribulación, ¿no? Imagínate que todo está así cayéndose de cabeza y que te digan, tienes que decirlo otra vez. Y es como, no, pues sí, se nos está viniendo el mundo encima, el juicio de Dios. Claro que tengo que decirlo otra vez y no importa si no me han escuchado, porque si no lo digo, no va a haber salvación para ellos, ¿verdad? Igual el día de hoy. No tenemos el juicio, pero ¿cuántas veces tenemos que decir el Evangelio? Otra vez, otra vez, otra vez. Entonces nuestra labor no es ver como si se convierte o no, nuestra labor es predicar otra vez, insistir por amor de las personas, por amor del Señor. Es necesario, familia. Es necesario. Dices, ¿para quién? Pues para las demás personas. Pero también para ti, porque es la gran comisión. Es el mandato de Cristo para los cristianos. Entonces sí es necesario, familia. Entonces, ¿qué te parece si terminamos con una oración y le damos gracias al Señor y le pedimos eso, ¿no? Que nos ayude a hacer luz a todas las personas. ¿Te parece? Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra en esta tarde y gracias por lo que nos dices. Gracias, Señor, porque un día hemos probado nosotros la dulzura de tu palabra y de tu salvación, pero también nos ha confrontado, nos ha amargado, Señor, para poder entonces entender el mundo en el que vivimos. Por favor, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, para poder indagar en ella, cumplirla, Señor, y poder también predicarla. Llénanos de tu Espíritu Santo para hacerlo, Señor, y ayúdanos a ver lo que tú ves, las necesidades que tú ves, amar a las personas como tú las amas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.